San Germán, hombre de eminente santidad, varón de singular mérito, en quien hizo Dios resplandecer el don de milagros, según lo certifica el obispo Fortunato, nació en Borgoña, en el territorio de Autun, hacia el año de 469. Su padre, Eleuterio, y su madre Eusebia eran de una familia distinguida en el país, pero o porque se hallaban muy escasos de bienes de fortuna, o porque les era muy gravoso el excesivo número de hijos, la madre hizo cuantas diligencias pudo para que se malograse éste antes de salir de sus entrañas. No lo consiguió, porque le tomó Dios bajo su protección, conservándole la vida a pesar de los esfuerzos de su madre, y después que salió a luz, le continuó la misma protección contra otros muchos peligros. Pasados algunos años en casa de sus padres, con una educación bastantemente descuidada, le enviaron a estudiar a la villa de Avalón en compañía de un primo suyo, de la misma edad, que se llamaba Estratidio. Parece que todos conspiraban contra la vida de nuestro santo. La madre de Estratidio, ya fuese por alguna manía, ya por celos o por algún motivo de interés, resolvió dar veneno a su sobrino Germán, y con este depravado intento dispuso 2 ampollitas, una de vino ordinario y otra preparada con no sé qué confección venenosa, para el desayuno de su hijo y el de su sobrino. Pero la divina providencia, que velaba sobre la conservación de nuestro santo, dispuso que se equivocase la criada, y que diese a Germán el vino sano, y a Estratidio el emponzoñado, el cual le hubo de costar allí mismo la vida, pero salió del peligro a costa de una asquerosa lepra. Conociendo Germán que ni en casa de su padre ni en casa de su tía estaba bien admitido, se retiró a Laci para vivir en compañía de su pariente San Escopilón, cuyos ejemplos, cuidados y desvelos por su educación le compensaron con usura los malos tratamientos que había experimentado en las 2 casas precedentes. El bello natural de Germán, su inclinación a la virtud, su buen entendimiento, suplieron con ventajas la negligencia y el descuido que se había tenido en criarle y en instruirle. Fue para él la casa de Escopilión una excelente escuela de que se supo aprovechar bien. Vivían ambos como 2 religiosos en continuos ejercicios de devoción, excitándose recíprocamente a la virtud con sus santas conversaciones y con sus ejemplos. Aunque la casa estaba distante de la iglesia cerca de media legua, asistían con puntualidad a los divinos oficios, sin que las aguas, las nieves ni las demás inclemencias del tiempo les estorbasen esta asistencia en ninguna estación del año. Lo restante del día lo dedicaban a la oración y a la lectura de libros espirituales. 15 años pasó Germán en esta santa soledad, empleando en solo Dios los días y las noches. Informado San Agripín, obispo de Autun, de la eminente virtud y del mérito singular del santo mancebo, resolvió hacerle entrar en el estado eclesiástico. Todo el embarazo que encontró fue el de su profunda humildad, pero por más evasiones que discurrió, se vio precisado a obedecer. Confirióle el santo obispo los sagrados órdenes, y 3 años después le hizo presbítero. Muerto Agripín, su sucesor San Nectario, que le conoció muy presto, le nombró abad del monasterio de San Sinforiano en los arrabales de Autun. Gobernó el nuevo abad aquel monasterio con tanto celo, con tanta prudencia y con tanta suavidad, que muy luego se reconoció lo mucho que puede la virtud cuando los empleos la dan ocasión de manifestarse. Las primeras lecciones que dio a los monjes fueron las del buen ejemplo, y todas fueron lecciones eficaces. Renovóse la observancia y el fervor. A la reputación del abad se siguió la de la abadía. Solo se hablaba de la regularidad del monasterio y de la santidad del que la gobernaba. Verdad es que la vida ejemplar de nuestro santo, sus penitencias, su virtud y sus limosnas le hicieron célebre en todo el reino. De todas partes concurrían por ver y por venerar al santo abad, y desde entonces le concedió Dios el don de profecía y el de milagros. No pudiendo sufrir su grande caridad que se despidiese a ningún pobre sin limosna, después que un día lo había dado todo, hizo distribuir el pan que se había reservado para el monasterio. No agradó a sus monjes este exceso de caridad, y llegaron a los oídos del santo sus quejas y sus murmuraciones. Acudió a la oración, y apenas se retiró a la celda para desahogar su corazón en la presencia de Dios, cuando una virtuosa señora envió 2 cargas de pan, y el día siguiente llegaron 2 carros cargados con todo género de provisiones para el monasterio.
Cerró esta maravilla la boca de las murmuraciones, pero no le libró de la persecución, porque una virtud tan sobresaliente no podía menos de ser ejercitada. Mal informado el obispo en virtud de alguna calumnia o entrando quizá en algunos celos por su mucha reputación, le mandó prender y le metió en la cárcel eclesiástica. Pero apenas le habían encerrado, se abrieron por sí mismas las puertas de la prisión. No quiso salir de ella sin beneplácito del obispo, que convirtió los celos en respeto y veneración. Aumentó su estimación un accidente que sobrevino y remedió prontamente el santo abad. Pegóse fuego al pajar, que a la sazón estaba atestado de heno, y las llamas iban ya a reducir a cenizas todo el monasterio. Echó en ellas el santo abad algunas gotas de agua bendita, y al punto se apagaron. Este milagro y otros muchos que obraba el Señor todos los días por la intercesión de su siervo le hicieron tan famoso en todo el reino que, habiendo muerto el año 554 Eusebio, obispo de París, fue nuestro San Germán electo en su lugar, y por más razones que alegó para no admitir esta dignidad, el rey Childeberto quiso absolutamente que la aceptase, y sin dilación fue consagrado. Nombróle el rey su limosnero mayor y le honró con toda su confianza. Ninguna mudanza hicieron en su porte todas estas dignidades. Él mismo fue cuando obispo que cuando abad, igualmente mortificado en su persona, igualmente austero en su conducta, tan humilde, tan caritativo y tan pobre como antes. Su mesa no solamente era frugal, sino tan parca que más que comida parecía abstinencia y ayuno. Dedicaba los días al gobierno de su iglesia y al cuidado de su rebaño, y pasaba las noches en oración, y muchas veces al pie de los altares. Su modo de vivir en todo lo demás era austerísimo. Jamás se arrimaba a la lumbre en el mayor rigor de inviernos frigidísimos, siendo una de sus ordinarias mortificaciones tolerar todas las incomodidades de las estaciones, sin solicitar el menor alivio. Aunque el rey le honraba con toda su confianza y ésta le precisaba a tener mucha parte en el manejo de los negocios del Estado, en medio de eso era todo de su pueblo, visitábale, instruíale, consolábale con sus palabras y con sus limosnas, porque crecía en él la caridad al paso que se aumentaban las rentas. Entrególe un día el rey un bolsillo de dinero para que lo repartiese entre los pobres. Distribuyó el santo una gran cantidad entre todos los que encontró y reservó la mitad para repartirle al día siguiente. Obligóle el generoso príncipe a que lo diese todo, diciéndole que en su real tesoro encontraría siempre pronto un fondo inagotable para socorrer cuantas necesidades quisiese. No tardó el Señor en recompensar la piadosa liberalidad del monarca, manifestando al mismo tiempo más y más la santidad de Germán. La curación milagrosa del rey Childeberto fue una prueba ilustre de ella, y el mismo príncipe dejó a la posteridad el más auténtico testimonio de este prodigio, no menos que de su reconocimiento y de su caritativa liberalidad en las patentes que expidió, y fueron del tenor siguiente. Nuestro padre y señor Germán, obispo de París, hombre apostólico, nos ha enseñado en sus sermones que mientras estamos en esta vida debemos pensar continuamente en la del otro mundo. Entre otras cosas, nos ha recomendado mucho el cuidado de las iglesias y de los lugares sagrados, y el hacer muchas limosnas, de lo cual él mismo nos da ejemplo. Habiendo sabido este prelado que estábamos enfermo en el castillo de Celles, cerca de Melun, y que no nos habían aprovechado los remedios de los médicos, ni las demás diligencias humanas que hicimos para recobrar la salud, vino a visitarnos, y pasó toda la noche en oración, suplicando al Señor que nos la concediese. Por la mañana puso sobre nos sus santas manos, y apenas nos tocó cuando nos hallamos perfectamente bueno. En reconocimiento de un favor tan singular que Dios nos hizo por medio de su siervo, hacemos donación a la Iglesia de París y al obispo Germán que la gobierna, de la tierra de Celles, donde recobramos la salud, y esta cita en el territorio de Melun, en aquella parte donde se junta el río Iona con el río Sena. Sobrevivió poco el rey a esta donación. Cuando volvió este príncipe de la expedición de España, había hecho edificar la iglesia de San Vicente, que hoy es de San Germán, eligiendo en ella su sepultura. Después había agregado a ella otros edificios, para formar un gran monasterio bajo la disposición y gobierno de San Germán. El santo lo llenó luego de monjes, y nombró por primer abad a San Doctroveo, o Doroteo, su discípulo,
y este fue el principio de aquella célebre abadía que ha contado tantos, tan ilustres y tan santos abades, distinguidos por la púrpura, por su sabiduría y por su virtud. No se entregó tanto San Germán al cuidado de los monjes que no se dedicase también a la dirección del clero y a formar dignos ministros de la Iglesia. Extendióse tanto la fama de su arreglado seminario que concurrían a él muchos de países extranjeros para imbuirse en el espíritu eclesiástico, y en poco tiempo salieron de tan insigne escuela muchos varones apostólicos que introdujeron en todas partes el fervor y la reforma. Clotario, sucesor de Childeberto, no honró ni estimó menos a San Germán que lo había hecho su predecesor, pero el celo y el tesón en defender la religión pusieron al santo obispo en la dolorosa precisión de negar los sacramentos a Cariberto, rey de París, hijo de Clotario, que habiendo repudiado a Ingoberga se había casado con Merofleda, y muerta ésta se desposó públicamente con su hermana Marcueva, que era religiosa, no obstante que antes de ésta había tomado ya a otra mujer. Practicó San Germán cuantas diligencias pudo para cortar este escándalo, pero todas sin fruto, por lo que se creyó obligado a excomulgar al rey, no menos que a Marcueva, causa principal de todo el desorden. Poco tiempo después murieron arrebatadamente uno y otro, vengando el cielo el desprecio que hicieron de las censuras de la Iglesia. A estas turbulencias se siguieron las que causaron en París los celos y la ambición de Sigeberto y Childérico, en las cuales necesitó nuestro santo de todo su valor, de toda su virtud y de toda su prudencia. Hallábase el cuerpo de Germán muy extenuado por los rigores de su continua penitencia, sin que por eso aflojase un punto de su mortificación y austeridad. El grave peso de sus muchos años no era bastante para que dejase de trabajar incesantemente en la conversión de los pecadores, hasta que lleno de días y de merecimientos le llamó Dios de este mundo para coronarle en el cielo, y murió el día 28 de mayo a la edad de más de 80 años en el de 576. Su santo cuerpo fue enterrado en la capilla de San Sinforiano, que él mismo había mandado construir más abajo de la iglesia de San Vicente, y luego confirmó el Señor con nuevos milagros el justo concepto que todos habían formado de la santidad de su siervo. Lanfrido, abad de San Vicente, trasladó el cuerpo a la misma iglesia de San Vicente, con asistencia del rey Pipino y de Carlos su hijo, que fueron testigos de muchas maravillas. Cuando los normandos entraron en Francia, se sacaron estas santas reliquias para librarlas de su furor. La traslación de estas reliquias a la nueva iglesia del monasterio hizo que tomase el nombre de San Germán en lugar de San Vicente, que antes tenía. El primero que enriqueció el sepulcro de nuestro santo con oro, plata y piedras preciosas fue San Eloy, después obispo de Noyon, y Guillermo el obispo, abad de San Germán, le colocó en el año de 1408 una urna de plata muy rica, y es la misma en que el día de hoy se venera.